¿Qué sería de Dragon Ball sin Bulma y sus revolucionarios inventos como el radar del dragón, la medicina para el corazón, la máquina del tiempo, etc.? ¿Se podría seguir llamando a la serie Dragon Ball con el inmenso agujero que dejaría su ausencia? Al plantearnos estas preguntas, nos hacemos una idea de la importancia que ha tenido este personaje en la serie. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es ¿qué hubiera pasado si Bulma no existiera? ¿Qué consecuencias tendría su ausencia en los eventos de la trama? Y bueno, independientemente del nombre que adoptaría la serie. Veamos en este vídeo cómo se desarrollaría la trama de Dragon Ball sin Bulma. Para empezar, la historia de la serie no se vería afectada hasta antes de la muerte de Gohan a manos de Goku. La cosa, no obstante, cambiaría en el momento en el que Bulma y Goku estaban destinados a conocerse. Pero como en esta realidad Bulma nunca nació, por ende, nunca se habría embarcado a buscar las esferas del dragón. Por lo que para Goku, aquel día sería como cualquier otro. Iría de pesca, almorzaría y entrenaría un poco como ya era común en Goku. El día llegaría a su fin y la vida para Goku no cambiaría en lo absoluto, pero no solo ese día, sino que la gran mayoría de días que le sucedían. Sin embargo, esta monotonía sería quebrantada por unos sujetos extraños a los cuales Goku confunde con brujas. Especialmente un sujeto verde y bajito al que Goku lo tilda de duende. Ese sujeto bajito, le grita furioso que él es el gran emperador Pilaf y que merecía más respeto. Goku no entiende qué está pasando y se pone a reírse del sujeto al encontrarlo gracioso, e incluso aún más cuando se enojaba. Pilaf, al ver que lo trataban de payaso, se enfada todavía más y decide emplear las armas para acabar con ese niñato malcriado. Mai procede a dispararle con una escopeta. Esto causa que Goku caiga al piso aparentemente muerto. La banda de Pilaf celebra que acabaron con él y se disponen a buscar la esfera del dragón que imaginaban estaba en la casa de Goku. Pero, para sorpresa de esta gente, Goku se levanta aturdido por el escopetazo y se dispone a acabar con ellos al considerarlos una amenaza. Mai intenta disparar a Goku pero nada, es demasiado rápido. Goku conecta una patada en la frente de Mai lo que la deja semi-inconsciente. Pilaf y Shu, aterrados de Goku, lo único que pueden hacer es tomar a Mai de los brazos y salir corriendo despavoridos mientras le pedían perdón al niño. Goku, contento por haber defendido su vida y su propiedad tal y como se lo había encomendado su abuelo, vuelve a su monótona vida. Pero de monótona a partir de aquí ya no tendría nada. La esfera que él poseía sería como una maldición que atraería a gente poco deseable. Aproximadamente un año después, unos sujetos extraños vestidos de verde empezarían a rondar las cercanías de la casa de Goku. Aquellos sujetos eran soldados que le juraban lealtad a la Patrulla Roja. En el camino se encontrarían con esta pequeña casa. Entran al lugar a la fuerza y ahí encuentran a un niño al que le exigen información de la esfera del dragón que estaba por el lugar. Goku, como el niño inocente que es, les dice que él tiene la esfera del dragón, y les señala el lugar que era bastante obvio a la vista. Les cuenta que la esfera se la dejó su abuelito antes de morir. Los soldados exigen que se la entregue pero Goku se niega rotundamente. Los soldados, no viendo otra opción, abren fuego contra el pequeño. Pero, lamentablemente para ellos, las armas no son suficientes para derrotarlo y Goku, con su gran velocidad, acaba con todos ellos rápidamente. Con sus últimas energías consiguen pedir socorro a la base más cercana e informan de que habían sido derrotados por un niño pequeño. Los soldados consiguen escapar de la casa. Pero los pobres serían ridiculizados y ejecutados por sus altos mandos. Enseguida enviarían una segunda oleada de soldados, pero una vez más, todos caerían ante Goku. Los altos mandos, todavía necios, mandan aún más soldados, pero el resultado, como cabría esperar, es exactamente el mismo. Con esta nueva derrota, por fin entenderían que aquel niño no era alguien ordinario. Por lo que le encargan al ninja púrpura la misión de acabar con ese niñato molesto. Sin embargo, al no haber entrenado con el maestro Roshi, Goku no sería tan fuerte como en la realidad original, pero considerando que antes de su entrenamiento con el maestro ya era capaz de levantar rocas muy pesadas, sobrevivir caídas mortales, aguantar balazos. Además que ya poseía las bases de las artes marciales y sabía manejarse bastante bien con el báculo sagrado. Yo creo que sería suficientemente fuerte como para darle bastante pelea al ninja, al punto incluso que sería capaz de derrotarlo. Eso sí, le costaría un tanto más conseguirlo, ya que el ninja tampoco es que fuera alguien precisamente débil. Pero yo pienso que Goku resultaría ser el ganador, y tras su victoria, Goku quedaría bastante herido. Pero iría recuperándose con el pasar de los días. La Patrulla Roja.
ya hasta la coronilla de este niño. Envían al mismísimo Terminator para que extermine a Goku. El Terminator llegaría a la casa de Goku, pero lo que no imaginaba es que Goku era mucho más fuerte de lo que pensaba. Incluso más que cuando peleó contra el ninja al haber recibido un Zenkai. Pero Goku también se llevaría una sorpresa al ir con todas en contra del enorme androide. Se da cuenta al golpearle que ese sujeto era muy duro y lo que causa que le duelan los puños. Terminator usa uno de sus misiles, pero Goku consigue escudarse detrás de un árbol. Aún así, la explosión consigue aturdirle, lo que provoca que el enorme androide lo atrape con sus manos. Goku, usando su tremenda fuerza bruta, consigue zafarse. Eso sí, ya al límite. Usando el báculo sagrado, consigue hacerle bastante daño unas cuantas veces. Pero el robot tampoco se quedaría de brazos cruzados y le infligiría una enorme cantidad de daño usando su puño volador. Goku, lastimado y con pocas energías, prácticamente ya se le es imposible atacar. Dedicándose a esquivar los lentos ataques del robot, los que uno que otro consiguen dar en el blanco y que hacen que Goku cada vez le cueste más esquivarlos. Pero llegaría el punto en el que Goku, ya muy malherido y sin energías, está a punto de ser aplastado por el gigantesco robot. Pero, para suerte del niño, al enorme robot se le había agotado la batería, salvándose en el último segundo de ser machacado. La Patrulla Roja, al tanto de la derrota del Sargento Metálico, baraja otras opciones para derrotar a aquel niño. A este punto muy pocas opciones tenían, entre las cuales se encontraba el General Blue, que ahora mismo estaba intentando obtener una esfera de un complejo usado por piratas de la antigüedad. La misión era muy complicada y tomaría días para realizarse. Por lo que la Patrulla Roja, sin más, deciden esperar hasta que se desocupe. Goku pues, tras haber recibido otra brutal paliza, vuelve a casa para recuperar energías, y con el pasar de los días, sus heridas van sanando y su cuerpo se va fortaleciendo. Y una vez más, otro sujeto extraño vendría a intentar llevarse su preciada esfera de 4 estrellas. Pero Goku ya no tenía la paciencia para lidiar con otro más de estos sujetos y se lanza con todas sus fuerzas contra ese tipo que se hacía llamar el General Blue. El general consigue esquivar algunos de sus ataques, pero igualmente recibe algo de daño. Tras un corto combate, el general, enfurecido por los problemas que le da el niño, hace uso de sus poderes psíquicos y paraliza por completo a Goku. El General Blue se ríe a carcajadas y empieza a golpearlo vilmente. Hasta que de una potente patada, manda a Goku volando contra una gran roca. El impacto es tan fuerte que la roca se parte en dos. Lo que hace que los animalitos que vivían debajo de la roca salgan disparados a buscar un nuevo refugio. Entre ellos unas cuantas cucarachas que hacen que el General Blue se retuerza del miedo. Esto permite que Goku recupere su movilidad, y tras descubrir el punto débil de su oponente, recoge del piso unos cuantos de los insectos y los arroja al general. Con el general distraído, empieza a devolverle la paliza que le dio. Como aquí no estarían dentro de una cueva a punto de colapsar sino en plena montaña. El General Blue no tendría de otra que huir de Goku. Ya que a Goku de niño pues no se le daba mucho eso de perdonar a sus enemigos. Con el fracaso del General Blue, la patrulla ahora sí ya podrida de Goku. Contratan al asesino Tao Pai Pai para que asesine a Goku. Tao Pai Pai abandona el lugar viajando con un pilar que arrancó de las instalaciones de la base en la que se encontraba. Rápidamente llega a su destino y se dispone a eliminar a Goku. De forma cortés, Tao Pai Pai toca la puerta de la casa de Goku. Cuando Goku sale a ver quién es, Tao Pai Pai le exige que le entregue la esfera de 4 estrellas, que a este punto era la única que les faltaba. Goku se niega rotundamente y viendo que se trataba de esos sujetos malvados a los que se enfrentó antes, se pone enseguida a la ofensiva. Ya veo, con que quieres morir, le dice Tao Pai Pai a Goku. Pero la pelea, lamentablemente, termina tan rápido como empezó. Goku cae al piso sin vida. Tao Pai Pai lo había asesinado de un solo golpe. Con la esfera en su poder, sale del lugar y regresa con la Patrulla Roja para entregar la última esfera que les faltaba. Finalmente el deseo de la Patrulla Roja estaba a punto de hacerse realidad. Aquel deseo era concederle más estatura al comandante Red Ribbon. Al escuchar esto, el oficial Black, decepcionado con su jefe, y al considerar esto un insulto a los enormes sacrificios que tuvo que hacer la Patrulla Roja, asesina al comandante Red Ribbon, convirtiéndose así en el nuevo jefe de la Patrulla Roja. Como las esferas aún estaban en su poder, termina por pedir el deseo que era conquistar el mundo. De un rato para otro, todos los gobiernos del mundo y sus ciudadanos ahora le rendían cuentas a la Patrulla Roja.
Por fin se había hecho realidad su deseo. Sin embargo, con todo el mundo ya bajo su poder, no había prácticamente más que hacer más allá de terminar por afianzar e incrementar el inmenso poder que ya poseían. Pero de ahí, eso de tenerlo ya todo y que no haya más para conquistar como que les empezaba a aburrir un poco. Pero la historia de Dragon Ball no es solo la historia de Goku y Bulma. Krillin, independientemente de si Goku hubiera o no entrenado con el maestro Roshi, habría llegado a la isla. De esta forma convirtiéndose en el único discípulo del maestro Roshi. Ya que Yamcha por otro lado, sin la presencia de Goku y Bulma, seguiría siendo un pobre ladronzuelo del desierto. Krillin, que ya de por sí era bastante fuerte, con el pasar del tiempo, se convertiría en uno de los guerreros más poderosos de la Tierra. El maestro llevaría a Krillin al torneo de artes marciales, el cual lo ganaría un tal Jackie Chun. Krillin habría quedado entre los finalistas pero caería ante Jackie Chun. Desde aquí pasan unos años y se realiza un nuevo torneo. Al evento llega gente muy interesante. Entre ellos los discípulos de la escuela de la Garulla, la escuela rival de la escuela de la Tortuga. Uno de los discípulos más destacados de esa escuela es Tenzin Han, que aparentemente tenía el deseo de convertirse en un asesino profesional, siguiendo los pasos de uno de sus maestros Tao Pai Pai. El torneo se desarrollaría de una manera similar al de la historia original, excepto que algún otro peleador habría tomado el lugar de Goku y otro el de Yamcha. En uno de los combates, a Jackie Chun le tocaría enfrentarse a Krillin, quien tendría una vez más una oportunidad de revancha. Pero a pesar de haber mejorado considerablemente, sería una vez más derrotado por Jackie Chun. En la final se enfrentan Tenzin Han y Jackie Chun. La pelea sería muy reñida, pero la balanza se inclinaría ligeramente hacia Tenzin Han. Sin embargo, Jackie Chun, al ver que Tenzin Han no era realmente alguien de mal corazón y que su deseo de convertirse en asesino no era más que un cuento para contentar a sus maestros, da un paso hacia afuera de la arena y deja que Tenzin Han se convierta en el campeón del evento. Tenzin Han, con la admiración de la gente y las amables palabras de Jackie Chun, entiende de una vez que asesino no era algo en lo que quería convertirse. Tenzin Han sería expulsado de la escuela de la Garulla por este acto de traición, pero a este punto le daba lo mismo ya que había encontrado su camino. Y junto al maestro Roshi, Krillin y su fiel amigo Chaos, se ponen a forjar ese nuevo destino como protector de la Tierra. En esta historia, Piccolo no sería liberado del termo eléctrico, y permanecería encerrado por el resto de sus días. Por ende, Krillin no moriría a manos de los demonios, al igual que muchos de los guerreros en la lista de peleadores del torneo que en la historia original fueron cazados uno a uno por los hijos de Piccolo. El villano de la Tierra ahora es la Patrulla Roja, pero el punto aquí es si Krillin y compañía se verían en la necesidad de acabar con el nuevo gobierno global de la Patrulla Roja. El deseo de conquistar el mundo entero podría haber hecho que toda la gente del planeta se sienta de alguna forma patriota ante este gobierno. Pero bueno, en la historia original, ni Roshi ni Krillin movieron un dedo para acabar con ellos, así que dudo que aquí hagan algo. Pero de todas maneras, la Patrulla Roja es un mal menor en comparación de lo que estaba por venir. Una década entera pasaría, y sin que nadie en la Tierra se percate, aterriza una nave espacial que tenía una forma de esfera. De esta nave emerge Raditz, el hermano mayor de Goku que había venido desde muy lejos a buscar a su hermano. Raditz imaginaba que a este punto Kakaroto ya habría eliminado a la mayoría, si es que no a todos los humanos de la Tierra. Le da al botoncito de su radar y la máquina arroja un poder de 320, al parecer era el nivel de batalla más alto que había en la Tierra. Así que imagina que se trata de su hermano. Levanta el vuelo y a toda velocidad llega a un sitio extraño que flotaba en el aire. Ahí se encuentra con un anciano de piel verde. Raditz, desconcertado, le da una vez más a la máquina y confirma que el sujeto que estaba ante sus ojos realmente era el individuo más poderoso de la Tierra. Kamisama, presintiendo lo peor, le pregunta con algo de miedo, quién era y qué buscaba en este lugar. Eso no es asunto tuyo, le responde Raditz, que deja el lugar y continúa con su búsqueda. Tras un buen rato, y al ver que los humanos aún no habían sido eliminados, llega a la conclusión de que probablemente Kakaroto fue eliminado antes de que éste pudiera transformarse en un mono gigantesco. Claro, esto era de esperar considerando que su hermano era un guerrero de la clase más baja. Decepcionado, abandona el planeta rápidamente ya que no veía valor en un planeta como la Tierra. Considerando que el guerrero más poderoso del planeta apenas tenía un poder de 320, no tenía por qué seguir perdiendo el tiempo ahí, ya que hasta un Sabaimán sería capaz de conquistar el planeta entero. Tras un largo viaje que dura unos cuantos meses,
Se encuentra con su superior, el príncipe de los Saiyajin, al que le informa que no encontró a su hermano. Te dije que era una pérdida de tiempo, le reclama Nappa. Considerando que fue eliminado por esos simples humanos, no nos habría sido útil de todas formas, le dice Vegeta. Bueno, ya no se podía hacer nada, ahora tenían que conquistar aquel planeta del que se hablaba al principio de Dragon Ball Z y del que se presume contaba con poderosos guerreros que requerían no solo la ayuda de Kakaroto, sino que también la transformación de Ozaru. No se especifica muy bien a qué planeta se refería Raditz, quizá por ahí podría tratarse de Namekusei. Aunque sinceramente lo dudo mucho. Eso sí, aquella misión en la historia original fue abortada y en su lugar Vegeta y Nappa se dirigen a buscar las esferas del dragón en la Tierra, desobedeciendo en el acto una orden de Freezer. Pero en esta realidad, como el bocazas de Piccolo no le contó a Raditz sobre las esferas, los Saiyajin irían a aquel planeta desconocido del que nos habló Raditz al comienzo, en el cual probablemente tendrían que hacer uso de ya sea de alguna luna natural o la técnica para crear una luna artificial para poderse transformar en Ozaru. De cualquier forma, tras una dura y agotadora batalla, los tres Saiyajin habrían salido victoriosos, y aquí siendo sincero, como Kakaroto ya no contaba con una cola, no habría sido muy útil de todas formas para los tres Saiyajin. Con un nuevo planeta conquistado para el emperador Freezer. Este continuaría comandando nuevas misiones para estos tres guerreros. El imperio de Freezer no paraba de expandirse, y parecía que iba a ser eterno. No había nada en el universo capaz de ponerle un paro a Freezer. O eso al menos se pensaba. Varias décadas después y tras un arduo trabajo, el poderoso mago Babidi había reunido la suficiente energía para traer de vuelta a Majin Buu, una criatura con un poder destructivo ilimitado. La Tierra, que estaba en manos de la Patrulla Roja, cae fácilmente ante Babidi y sus hombres. Los únicos que se interponen en su camino son el Supremo Kaiosama y su asistente. Pero ninguno de los dos sería capaz de detener al malvado mago, y Majin Buu despertaría de su largo letargo. Como es de costumbre con Babidi, rápidamente se despojaría de sus antiguos sirvientes a quienes ahora los consideraba obsoletos. Dabura y Yakon serían eliminados rápidamente, y si el Supremo Kaiosama aún siguiera con vida, sería eliminado personalmente por Babidi, completando así su anhelada venganza. Bills, que a este punto estaría durmiendo, compartiría el destino del Supremo Kaio. Al igual que su ángel que se desactivaría tras su muerte, dejando al universo a merced de Babidi y Majin Buu. En un comienzo irían destruyendo planetas por diversión, la gran mayoría de ellos deshabitados, ya que no tendría nada de sentido intentar conquistar un universo en el que ya no quedaba gente a la que gobernar. Con Majin Buu en su poder, iría afianzando su control sobre gran parte del universo. Pero a este punto solo sería cuestión de tiempo para que entre en conflicto con el gran imperio de Freezer, quien, viendo que esta fuerza desconocida cada vez le quitaba más y más de sus preciadas posesiones, haciendo caso omiso a las advertencias de su padre, va personalmente a hacerse cargo de la amenaza. Pero en un giro de los acontecimientos, termina convirtiéndose en uno más de los sirvientes de Babidi. Un imperio tan vasto como el que planeaba tener no se iba a manejar solo, así que Freezer le viene como anillo al dedo. La cosa aquí es que, Majin Buu de a poco se iría aburriendo de Babidi, a él le encantaba destruir planetas, pero Babidi no le dejaría hacerlo tan a menudo. Tampoco tenía un rival o alguien con quien divertirse, y hastiado de las órdenes de Babidi, empieza a buscar la forma de deshacerse de él. Sin embargo, para que Majin Buu llegue a este punto, bien podrían pasar desde un par de años, a quién sabe, a lo mejor incluso milenios. Ya que Majin Buu no es conocido por ser alguien precisamente brillante. En la serie, fue Goku quien le dio la idea de acabar con Babidi, pero aquí le podría tomar mucho más tiempo. Al punto que para cuando se le ocurra la idea, posiblemente ya todos los que conocemos, como es el caso de Nappa, Raditz y Vegeta, ya podrían estar más tiesos que un bollo asoleado. Pero supongamos que no es el caso, y lo hace no mucho después de que Babidi consigue conquistar el universo. Motivado por el aburrimiento de ya no poder hacer lo que se le apetecía, empieza a pensar cosas que no debería y así, perdido en sus pensamientos, un día decide matar a Babidi. Desde que lo piensa hasta cuando finalmente lo hace no pasa mucho tiempo. Con Babidi muerto, todos sus esclavos serían liberados de su tormento. Incluido Freezer. Claro, esto suponiendo que no acabaron con él antes, cosa que también es probable. Freezer, al conocer en persona el inmenso poder de Majin Buu, no le quedaría de otra que ponerse a entrenar como si no hubiera mañana. Conseguiría su forma dorada e iría a enfrentar a Majin Buu, quien estaba arrasando con todo lo que se le ponía en su camino.
Golden Freezer no tendría ningún tipo de piedad con el gordito rosado y acabaría con él rápidamente. Freezer había vuelto a tomar el control de su gran imperio. Para la gente a la que gobernaba, esto supuso hasta cierto punto un alivio. Freezer era un mal menor en comparación de aquella criatura tan impredecible y destructiva llamada Majin Buu. Vegeta y sus subordinados, en esta realidad no tendrían ni una pizca del nivel que tenían en la historia original. Ni siquiera tendrían acceso al Super Saiyajin o algo remotamente parecido, y al presenciar la nueva transformación de Freezer, ya habrían perdido cualquier esperanza de poder derrotarlo. A este punto solo les quedaba resignarse y trabajar para ese tirano por el resto de sus vidas. Al menos este no es el destino de Broly, que al menos algo más de libertad tendría en aquel inhóspito planeta llamado Vampa. Pero para saber realmente qué pasaría con el Braulio, bastaría con analizar un poco las líneas de tiempo originales y los eventos que ocurren para darse una idea de lo que pasaría con él. Para cuando Babidi y sus hombres llegan a la Tierra en la línea de tiempo de Trunks, ya habían pasado alrededor de 25 años desde la muerte de Goku por la enfermedad del corazón. La razón por la que le tomó más tiempo es porque tuvo que reunir la energía para revivir a Majin Buu de otros planetas, ya que en la Tierra no habrían seres lo suficientemente poderosos como para revivir a Majin Buu de un toque, tal y como pasó en la línea de tiempo principal. Esta espera de 25 años significa que Paragus ya hace tiempo que habría muerto, ya que en la historia principal ya era un hombre muy mayor. Broly, al ser un individuo extremadamente emocional, y sin alguien que lo controle o estabilice, habría terminado perdiendo el control en algún momento, y quién sabe, incluso tras ver a su padre morir, podría haber perdido los estribos y desatado el infierno en su planeta. Como Vampa no es indestructible, no habría soportado los embates del Saiyajin y terminaría estallando. Destino que también lo compartiría Broly, que, al igual que los demás individuos de su especie, no tenía la capacidad de sobrevivir en el espacio. Por lo que moriría asfixiado, esto considerando que hubiera sobrevivido la explosión del planeta en primer lugar. En el caso de que Broly consiguiera mantener la compostura durante años. Igualmente terminaría muriendo, pero esta vez de viejo. Ya que las posibilidades de que alguien lo encuentre son muy bajas. Pero en el caso que alguien del imperio de Freezer lo encontrase, dudo mucho que incluso llegue a encontrarse con él, ya que conociéndolo, terminaría armando una buena bronca en pleno espacio sideral. Destrozando en el acto la nave que lo transportaba sin querer, lo que lo condenaría a una lenta muerte por asfixia. Pero en caso de que por milagro hubiera llegado con Freezer, el tirano, e incluso los demás Saiyajin, lo verían como una amenaza y lo apuñalarían por la espalda cuando menos se lo espere. Freezer en esta historia, no tiene un Goku para justificar la presencia de Broly, y viendo la inestabilidad del sujeto, su destino ya estaría más que contado. En el caso hipotético y muy poco probable de que Broly, por alguna razón consiguiera desatar el 100% de su poder en contra de Freezer, este último no podría hacer absolutamente nada, y sería eliminado, pero Broly también compartiría ese destino, ya que el planeta en el que tomaría lugar dicha pelea, terminaría explotando. Así que incluso por ese lado, el destino de Broly no sería muy agradable. La única diferencia que haría este último escenario, es que la muerte de Freezer, dejaría algún hueco de poder que sería llenado ya sea por King Cold, esto de aún seguir con vida. Ya que no sabemos cuánto viven los demonios del frío. O incluso por algún soldado de alto rango del imperio. Que bien podría ser Vegeta, que en algo habría aumentado su poder en todos estos años, y podría haberse convertido en el soldado más poderoso de Freezer, incluso por encima de Ginyu. Pero esto ya es ir demasiado lejos. Siendo que todo esto solo sería posible si Babidi decidiera dejar a Freezer con vida. Ya que de no ser este el caso, Majin Buu, tras deshacerse de Babidi, empezaría su embestida en contra de todo lo vivo. Y sin los dioses que lo detengan, Majin Buu arrasaría con todo sin distinción. Apagando así la vida del universo y dejando en su lugar un universo en el que reinaría la oscuridad eterna. Pero incluso Majin Buu, como lo único vivo que quedaba en el universo, en una escala de tiempo incomprensible, terminaría quedándose sin materia a la que transformar en comida. Desapareciendo en la infinidad de la nada. Habiendo analizado estos escenarios, queda más que claro que el escenario en el que Freezer recupera su imperio es el mejorcito de todos. Pero en este mundo ningún rey gobierna para siempre. Freezer en algún momento tendría que delegar el cargo a un sucesor. Y como sucede en la vida real, el imperio que fue levantado por Freezer y su padre, en algún momento terminará cayendo, y por el bien del universo, esperemos que lo que venga no sea peor.
La verdad es increíble que la desaparición de una aparente simple mortal, haya hecho tanta diferencia en una escala multiversal y multidimensional, ya que recordemos, fue Bulma la responsable de crear las múltiples líneas de tiempo con su máquina del tiempo. Y quien con sus inventos salvó a Goku y evitó que al menos una de las tantas líneas temporales cayera en la anarquía. Pero bueno, espero el vídeo te haya gustado y nos vemos, chao.